Hola, mis profes bellos, mis profes hermosas. Vamos por esta sesión número 7 de este curso de entrenamiento en mindfulness dirigido a profes. Les cuento que, bueno, ahí vamos ya con varios un poquito rezagados, pero seguimos andando. Hay varios profes que me han contactado para decirme, ven, yo empecé tarde, puedo continuar. Pues, lo ideal es que no abandones la práctica. Si no empezaste al tiempo conmigo en la semana uno, no importa, en la semana que vayas, continúa, no la dejes, no la dejes. Ahí tienes cómo encontrar el material en el canal y si necesitas de pronto el material de apoyo que yo envío, porque hay unos, por ejemplo, que han tenido la dificultad de que la duración de los mensajes en WhatsApp es temporal, entonces la pierden. Entonces, nada, me escriben, yo les envío todo el material también por el correo, que a veces es como más tranquilo tenerlo ahí y está uno como más consciente de que ahí están las cosas. Sin embargo, también puede pasar lo contrario. Prótesis mentales, ¿no? Que, como ahí está, y hay esas fotos que tomamos en las presentaciones que nos hacen, pero tomo una foto porque es que esa diapositiva es importante. Nos comparten la presentación, porque siempre, por favor, comparte pero es una presentación que no volvemos a ver, ¿no? A menos que la necesitemos para algo específico. O la fotico la tomamos y no la volvemos a ver. Entonces, también a veces el tener todo ahí guardado, es la seguridad de sí, ahí lo tengo. Pasa lo que ocurre cuando uno está desocupando un armario o un cajón. Esto lo guardé porque podía servir y hasta que se dañó. Esto se venció. Esto, y al final queda uno como, no lo usé, ahí quedó, eliminémoslo porque nos ocupa mucho espacio. Entonces, invitarles a eso, a que este curso no se vuelva algo que tengo que hacer, pero que no le saco tiempo, hay que destinarle tiempo. Yo creo que es algo que hemos tenido presente desde el comienzo. Obvio, no todos vamos a andar al mismo ritmo, pero lo importante es que andemos, que estemos todavía en marcha, ¿vale? Bueno, nuestra sesión de hoy es muy bonita, se trata de algo de lo que muchas veces no somos conscientes, o a mí me pasaba antes de llegar a este tema, no era consciente de eso. Es todas las partes de nosotros que nos componen a nosotros, ¿no? En el programa EBC se habla de todos mis yo's, como lo quieran decir. Nos habla de que somos resultado, no de, o sea, ese yo que hace parte de mí, que soy yo, que me representa, no es una sola parte, son muchas partes, muchas partes. De pronto, si está siendo confuso, no lo tienes todavía claro, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú te comportas de la misma manera en todas partes? Saquemos de lado la etiqueta social, es que acá me tengo que comportar así, es que no, hablemos de dos parientes tuyos. ¿Te comportas de la misma manera con un pariente que con el otro? ¿Verdad que la respuesta suele ser no? O con dos amigos. De pronto a este amigo yo lo busco para contarle tal cosa, pero a este otro no lo busco casi para contarle cosas, sino es más bien para indagar cómo está. Entonces, ¿qué quiere decir ahí en esa traducción? ¿Cómo es? Con este amigo soy más de buscar refugio, entonces soy más necesitada de contactos sociales, de vínculos sociales. Entonces ahí soy la Adriana con necesidad de vínculos sociales, busco a esa persona. Y con mi otro amigo, en el ejemplo que les estoy dando, soy más la Adriana que protege, soy más la Adriana que está atenta, que hace seguimiento, que venga, mi amiga estaba mal, ¿qué le está ocurriendo? ¿Qué le está pasando? Ese es un ejemplo chiquitico de todo lo que se nos puede presentar en esa multiplicidad de partes. De pronto te pasa que vas a visitar a alguien y yo no sé por qué siempre que voy allá termino peleando con ella. Siempre, siempre, es que es increíble como ella dice blanco, yo tengo que decir negro y por una bobada terminamos así. Ven, pero tú eres conflictivo. No, tú me ves en el trabajo y en el trabajo yo soy supremamente cordial, yo soy la persona que buscan para arreglar dificultades, pero con ella no puedo, no sé qué me pasa, o con un vecino. O por ejemplo, a mí me pasa cuando me siento muy desgastada emocionalmente, pues de estar atendiendo en el trabajo, de estar pendiente de la familia, de absolutamente todas esas aristas que uno tiene que atender. A veces donde vivo me vuelvo muy, muy tosca, muy huraña, muy como que entro, salgo, no saludo, como, ay, está moviéndose el vecino, esperemos que se mueva el vecino para salir porque qué pereza interactuar con él. Entonces son situaciones en las que
yo me desconozco o las personas que me conocen en otro ámbito se extrañarían de mí, pero Adriana no es así. O lo contrario, de pronto en el trabajo puedo ser muy hostil, muy que quieren, porque es ya como mi manera, mi mecanismo de defensa para que no me pongan a hacer algo que no quiero o para que los demás no accedan a mí. No me gusta de pronto ser accesible en mi trabajo. Ese puede ser otro ejemplo. Pero en mi barrio, entonces yo soy la que convoca a la decoración, a las reuniones, que si algo para los niños, que si algo para el Día de la Madre, también te puede pasar algo así. En mi caso es más, soy diferente. Ah, bueno, algo importante y menos mal me acordé de eso. Nuestros yoes dependen inevitablemente del contexto. Ahí sí podemos retomar lo que estábamos hablando primero de cuestiones sociales y eso. Tú no eres el mismo cuando vas al médico que cuando estás en tu trabajo. No eres el mismo cuando estás atendiendo padres que cuando estás atendiendo niños. No eres la misma persona cuando estás con tus hijos, incluso que cuando estás con tus sobrinos. A veces los hijos le dicen eso a uno, ay, claro, es que tú con mi primo eres más así, 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 mientras que conmigo. Y es, y uno, no, pero si soy la misma, no, somos diferentes según el contexto. Entonces, ahí vamos descubriendo cómo tenemos distintas partes nuestras según el contexto, que es obvio que en el contexto va a cambiar mucho, pero también según los aspectos de nuestra personalidad. Esos aspectos tienen diferentes funcionamientos cognitivos, emocionales, corporales, motivacionales, conductuales. Tenemos aspectos que hasta dependen un poco de una biografía propia. No, es que cuando yo era niño iba donde mi tío y con él, no sé, tocábamos el acordeón. Entonces yo voy allá y para mí ir allá es sinónimo de que voy a cantar, de que vamos a sacar instrumentos, de que vamos a declamar poesía, no sé. Pero fuera de ese contexto, no, no para nada. No, yo eso no lo haría jamás. O lo contrario, tengo una faceta de cantante, de artista, que mi familia no conoce para nada. Yo no sabía que usted... ¿Por qué? Porque nos comportamos diferente en cada parte. Por eso, yo creo que todos, que somos profes, le repetimos, le recordamos mucho a los padres de familia cuando los atendemos, tu hijo no es el mismo en tu casa que acá. Porque no es que mi hijo no dice una grosería. A todos nos ha pasado que atendemos un papá que es que mi hijo no dice una mala palabra. Es que mi hijo me regaña cuando yo digo malas palabras. Sí, pero tu hijo con los amigos es diferente. Tu hijo con los amigos es otro. No quiere decir que, joder, madre, son dos personas diferentes y no, yo también como acudiente soy consciente de eso que me estás diciendo, eso sí es capaz de hacerlo mi hijo, pero eso otro no, hasta allá no llega. Son dos cosas diferentes, pero si solemos, hay muchos padres que no tienen claro eso de es que mi hijo se comporta diferente con los amigos que conmigo. No porque lo estén amenazando, no porque esté en riesgo, no porque sino pues porque así funcionamos, nos adaptamos según el contexto social y nuestros hijos tienen diferentes contextos sociales. Ellos se vuelven más mimados con los abuelos, se vuelven más llorones con otros familiares, de pronto con los abuelos, se vuelven muy autónomos con una tía, se vuelven berrinchudos, canciones con otra tía, se vuelven, bueno, entonces eso para aclarar que tenemos muchas partes de nosotros y que esas partes son mucho más complejas que una emoción. A veces, no, es que cuando estoy en tal lado me pongo triste. No, no, no se trata de tristeza, no se trata de una emoción simple, se trata de todo un esquema de personalidad que se despliega a favor o bueno, según el sitio donde yo me encuentre. ¿Qué otra cosa? Bueno, que pueden tener biografía propia, que son contextuales, que son las, bueno, ya hay un recorderis bien amplio. Tu mente como tal es un grupo de varios yo, son varios, no eres uno solo, son varias personas. O bueno, sí, varios yo. Es que no encuentro otra manera más clara de explicarlo. Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene el poder en ese grupo que conforma tu mente? Tu mente tiene varios yo. ¿Quién es el líder? ¿Quién es el que suele gobernar al resto? Porque tenemos, cuando ese que nos maneja, ese que lleva la batuta, ese director, ese líder,
suele ser autoritario, suele no ser autocompasivo, sino suele estar haciéndonos caer todo el tiempo en el error, eso le pasa por boba. Pero yo sí le dije a usted, cuando todo el tiempo nos recriminamos así, somos hostiles con nosotros mismos, somos hostiles con el resto. Pare de contar. Vean, en el cerebro hay una zona, para no enredarnos con terminología ni nada, no les voy a decir palabras de esas, pero hay una zona muy específica que su mayor desempeño, su mayor trabajo es encargarse de el trato que yo brindo. ¿Mm? Pero ahí hay algo súper interesante y a mí me pareció tan lindo cuando lo entendí. Esa parte del cerebro que se encarga del trato no distingue a quién estoy tratando, no distingue si me estoy tratando a mí o si estoy tratando al otro, sencillamente se encarga del trato. Por eso, cuando alguien es maltratador, se está maltratando a sí mismo. Por eso, cuando un niño se la pasa gritando a los otros y regañando a los demás y dándoles órdenes, instrucciones, que lo vemos mucho en chiquiticos, esos que se la pasan regañando a los demás y como haciéndoles ver el error. Y hace poco rodaba por redes un video horrible de una niña golpeando terriblemente a la otra y le decía, usted no me puede dejar a mí hablando sola. Era un discurso tan de un padre, una madre a un hijo, que ahí uno concluye, así como esos niños tratan a los demás, así se tratan ellos. ¿Por qué? Porque su cerebro no identifica, ay, sí, yo sí me trato bonito y al otro lo trato mal. Obvio, hay momentos convenientes en los que, no, pues lo mejor para mí, pero el trato es general. O sea, si yo trato al otro hijo de tal por cuantas, cuando yo la embarro, lo primero que me digo es eso. Si yo trato al otro de bruto, de inútil, de ignorante, cuando yo estoy dialogando conmigo misma, así es como me trato. Porque mi cerebro en ese sentido no identifica, no, es que contigo eres compasivo, contigo eres amable, y con el otro eres un... No, esa diferencia no existe. Entonces vean lo bonito que es cultivar el buen trato con nosotros, con nosotras, porque así vamos a promoverlo también en los demás. Entonces te repito nuevamente, te pregunto, en tu mente, ¿qué yo tiene el poder sobre los demás? ¿Por qué? Porque si de pronto ese yo que está a cargo, que le damos el liderazgo, es autoritario, es egocéntrico, es egoísta, así voy a relacionarme conmigo misma e inevitablemente con el resto. Si los gobernantes que elegimos tienen ciertas características, es porque así se conciben ellos mismos y así van a tratar a sus gobernados, o sea, a nosotros. Por eso es tan delicado y tan importante tener conocimiento de a quién votamos, a quién elegimos. Vean que en ese ejemplo democrático se ilustra claramente cómo funciona también toda esa parte interna nuestra. A veces, no, pero él es así, pero conmigo no. Si él trata así a la mamá, así te va a tratar a ti. Cuando tú estás empezando a salir con alguien, ¿cómo trata los seres queridos, sus seres amados más cercanos? Así te va a tratar a ti. No, pero es que esa mujer, cuando uno sale con alguien que habla mal de la ex, ahí no fue. Ay, así va a hablar mal de ti, tal cual. No, es que mi ex estaba loca. No, es que esa mujer hacía esto, esto, esto. Y tú te quedas pensando, él está conmigo porque yo no soy igual a ella. No, mi ciela. En algún momento se va a dirigir de ti de la misma manera como se está refiriendo a la ex. Entonces se va a referir a ti de esa misma forma. Y lo mismo ocurre con el trato que nos damos a nosotros mismos, con esas distintas partes de ser yo que tengo. Cerrando un poco eso, importantísimo, no hay que dejar de lado ninguna parte de ese yo. Es que a mí no me gusta cuando voy a donde mi mamá, porque donde mi mamá me vuelvo una mujer mimada, que como que ante la autoridad de ella y el control de ella yo no sé elegir, yo no sé decidir, siempre termino haciéndole caso y yo normalmente no soy así. Entonces a mí no me gusta esa parte de mí, entonces no voy a trabajar. No, hay que integrar todas las partes de ese yo, porque es que todas soy yo. No puedo dejar una de lado. Me tengo que sentar a dialogar, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando voy donde mi mamá? ¿Qué es lo que me genera mi papá?
¿Qué es lo que me genera hablar con este hermano en particular? ¿Qué es lo que me genera dirigirme a este jefe? ¿Qué es lo que pasa con el trato con este coordinador? Es que yo con el otro me entiendo muy bien, pero con este no puedo. O con la coordinadora que estuve tantos años me llevaba tan bien, pero con esta siento que no. E incluso habían más choques con la anterior, pero no sé por qué con esta. Hay que trabajar eso, hay que sentarnos a discutir eso, hay que sentarnos a sopesar qué está pasando, qué parte de mí se está activando y con qué parte de ella. Porque eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Ustedes dirán, no, pues si hasta ahora me estoy enterando que estoy compuesto por varios seres, por varios yo, pues mucho menos voy a poder identificar cuál es el yo que me está hablando de parte del otro. Pero ese ejercicio es el que vamos a hacer en esta sesión, bueno, durante esta semana. ¿Por qué? Porque a veces nos enfrascamos, es que él tiene un problema conmigo, es que esa rectora no me quiere, es que ese rector pero es solo conmigo, pero ¿qué hacemos? Somos parte de un todo, en nosotros mismos hay varias partes, en ese rector, en esa coordinadora, en ese profe, en ese colega, en ese padre de familia. También hay otras partes de su yo y de alguna manera no estamos sabiendo cómo actuar, cómo de pronto manejarnos, cómo conocernos, cómo hacer que fluyan un poquito más las cosas. Entonces, lo primero es identificarlo, identificar que a veces tenemos problemas con personas que terminamos concluyendo ya cuando nos ponemos la camiseta de ecuanimidad, recuerden lo que hablábamos la vez pasada, ecuanimidad, eh, nos damos cuenta de, no, yo no tengo ningún problema con ella, pero evidentemente ella sí tiene un problema conmigo. Entonces, yo ahí como que bajo las armas, como que cambio un poco el lenguaje, dejo de tomármelo personal, porque pues es que es un problema que mi jefe tiene conmigo. Yo ya me he dado cuenta que yo por más que intente, todo lo que yo haga está mal para ella. Todo lo que yo piense, todo, él me lo va a anular. Entonces ya sé que es él el que tiene un problema conmigo. No yo, no, o de pronto sí puedo a través de esa búsqueda identificar, sí, a mí lo que me molesta es cuando él se refiere a mí de tal forma. O a mí lo que me molesta es que él habla y mira a todos menos a mí. O tiene en cuenta a todos menos a mí. Al final uno dice, venga, pero era obvio, yo porque no me había dado cuenta. O pueden ser cosas tan ajenas como, es que me recuerda a tal persona. Es que me recuerda a esto. Es que yo le tenía un terror horrible a un tío con el que crecí y él se me parece. Entonces, cuando yo estoy con él, me vuelvo otra vez esa niña asustada de cuando yo estaba pequeña. Es posible, estoy haciendo. Hoy he dado muchos ejemplos locos. Entonces, ténganlo en cuenta, qué parte de ti, desde el programa EBC se trabaja algo muy bonito y es qué parte de mí se relaciona con qué parte de ti. Porque a veces cuando cambio la parte de mí que se activa contigo, te dejo, ¿qué le pasó? Ella, cuando yo decía esto, ya solía responder esto, pero esta vez no lo hizo y quedé. Eso también puede pasar. Que sin quererlo estemos como echando hacia atrás toda una cantidad de dispositivos de estar a la defensiva y de una cantidad de cosas que a veces no nos gustan. Importante para este trabajo, yo creo que si nos devolvemos a las primeras sesiones que tuvimos, el mindfulness implica, entre muchas cosas, dos que a las que no se les ha hecho mucho ahínco hasta el momento. Hoy lo voy a hacer, hoy quiero parar en esos dos: curiosidad y mente de principiante. Van muy de la mano, es como volvernos niños otra vez. Es que a ti te muestren algo y tú digas, wow, eso se puede hacer, wow, qué bonito. Y no tiene que ser algo así espectacular, no, o sea, a veces uno se sienta en el paso y se pone a mirar animalitos, ¡ay! Como carga esas hormigas de bonito, esas hojas, pero mira, ay, mira el caminito, y uno sigue el caminito y, ay, pero tan boba, la profesora no ha visto hormigas. Sí, pero cuando uno se detiene a contemplar todo como si fuera la primera vez, la mirada cambia y le damos apertura a esa fase de nosotros curiosa, a ese yo curioso, a ese yo principiante que no me las sé todas. Y eso también es una estrategia muy bonita para dejar de chocar tanto con nuestro entorno. Porque a veces, y a los profes nos pasa mucho eso, en la sesión anterior les hablé del ego de los profes. A los profes nos pasa mucho que pues, yo me las sé todas. Pues que me van a ir a explicar a mí. Usted va a venir a enseñarle a su papá a ser hijos. Es que yo sé cómo.
Entonces, cuando nos dejamos, y eso no nos quita conocimiento, y sí nos da mucha humildad. ¿M? Cuando nos quitamos ese vestido, esa máscara, esa investidura de yo me las sé todas, y nos sentamos a escuchar, a mirar, como si de verdad fuera la primera vez, cambia algo en nosotros. Y es muy bonito esa capacidad de, venga, es que sí puedo mirar todo con ojos nuevos. ¿Cómo funcionará eso? Y a veces nos preguntamos cosas, venga, eso tan bobo, pero, y alguien hace una pregunta y uno, ¿qué pregunta tan pendeja? Pero usted sabe la respuesta, ay no. Entonces, mmm, cuando abrimos, cuando nos permitimos esa mente de curiosidad y de principiante, se abre un nuevo mundo ante nosotros. Entonces, esta sesión es para invitarnos a eso, a identificar que somos parte, que hacemos parte de varias partes, o sea, que nosotros somos pequeñas partes de muchas cosas y asimismo estamos en el mundo. Cada uno de nosotros es una pequeña parte de un gran organismo llamado Madre Tierra, si le queremos llamar así, universo, como tú lo pretendas llamar. Como nos relacionemos con esas partes, va a estar también muy de la mano con cómo nos sentimos internamente, cómo nos tratamos a nosotros mismos. Por eso es lo importante de afianzar en la curiosidad y la mente de principiante. Para ir cerrando, el programa ABC tiene algo muy bonito y es que destaca que debemos cultivar en nosotros una parte compasiva que sea la que lidere entre todas las partes de nosotros mismos, todos esos yoes. Que esa parte que lidere, ese yo que tenga la, como fue que dije ahorita, la batuta, que dirige la orquesta, sea el encargado de armonizar, de cuidar, de generar bienestar, que no sea el encargado de culpabilizar, de señalar, es que yo sí sabía, es que yo soy más bruta, es que yo, por no decir otro poco de palabrotas que nos decimos. Entonces, que esa parte compasiva que cultivemos en nosotros mismos sea muy dialógica, sea muy de tratarnos bien, de comprendernos, de tenernos compasión, ¿sí? Y con pasión. Con M, una sola palabra, compasión, pero también con, separado, N, pasión. ¿Por qué? Porque cuando nos apasionamos con algo, le damos apertura a esa curiosidad tan bonita que nos va a hacer devolver un poco a, bueno, me voy a hacer amigo de mí mismo. Es que amiguémonos con nosotros mismos. No sé si esa palabra exista. Voy a patentarla hoy. Amiguémonos con nosotros mismos. A veces nos damos cuenta que nuestro peor enemigo somos nosotros. A mí me da mucho pesar cuando llegan esos papás pidiendo cuentas, pidiendo cabezas, pero ¿y ese profesor qué? O los jefes que suelen ser así. A veces tenemos el infortunio de tener cordis o rectores que son de llámeme a fulano, es que se voy a abrirle un disciplinario por ta. Y digo, venga, ¿cómo se tratarán ellos mismos? No sé, o sea, ¿cómo se sentirán cuando la embarran? ¿Qué harán en su intimidad, en su privacidad? No, yo tengo instaladas cámaras en todo el colegio y en mi casa llego a revisar todas las cámaras. Venga, el amo es esclavo de su poder. Amíguese con usted mismo. En la medida en que usted se amigue, algo bueno pasará con su exterior y de pronto no va a llegar un día en el que sepas absolutamente todo. Ya, se me cayó el velo de los ojos, ¿no? Pero poco a poco, poco a poco, poco a poco, esto es un recorrido largo y llegará así el momento en el que tú digas, uy, cómo he cambiado. Ya reacciono diferente a X o Y cosas. Ya disto un poco de la persona que era y me gusta como soy. O a veces en el proceso nos puede pasar lo contrario, no me gusta esto, es que reacciono así, pues estamos identificando qué fallas tenemos, qué bonito. O sea, eso ya es espectacular, es una ganancia inmensa. Entonces, qué chévere. Bueno, y ya para ir cerrando, ahora sí en serio, de veritas, de veritas. Entonces, ¿qué tareas vamos a dejar para la otra semana? Perdón, para esta semana que tenemos. Vamos a continuar, recuerden, tenemos que continuar con la lectura de la carta a mi mejor yo posible, con la lectura de la dedicatoria de este curso.
vamos a hacer 2 meditaciones, una nueva, que es la meditación en la compasión a todos mis yoes. Esa la vamos a hacer los días pares, los días impares vamos a hacer meditación en el altruismo y vamos a hacer un autorregistro sobre esa actividad de identificar qué parte del otro se está activando cuando está hablando conmigo, qué parte de mí se activa con esa otra parte del otro, ¿vale? Entonces, no es más, un enorme, enorme abrazo y que les acompañe la luz, el amor, la compasión esta semana, como todas las semanas. Chao, chao, que sus dioses les bendigan.